Hemos tenido una pieza de nuestro, en este caso Pablo Gil, del estratega jefe de XTB, hablándonos efectivamente de cuál puede ser la siguiente ficha del dominó en caer en Estados Unidos, en el sector bancario. Recuperamos esa pieza que preparaba Pablo Gil. Está claro que después de lo ocurrido con First Republic Bank, hablar de que la crisis financiera en Estados Unidos o la crisis bancaria está bajo control es un poco absurdo, ¿no? Hemos tenido quiebras de varios bancos importantes en cuestión de un mes y medio y todo apunta a que no se ha acabado la sangría, sino que vamos a tener pues otros bancos que van a seguir un poco la estela de lo que ha pasado pues con Silicon Valley, con First Republic, previamente con Signature Bank. Así que antes de empezar a hablar de cuáles pueden ser los siguientes candidatos en pasar por una situación de estrés absoluto, merece la pena que entendamos la diferencia que hay en dos conceptos. Cuando los bancos generan carteras de bonos, lo pueden hacer bajo las siglas AFS o HTM. ¿Cuál es la diferencia? Cuando hablamos de AFS, la idea es que son carteras de bonos que montan los bancos con la intención de aprovechar la coyuntura y por tanto venderlos cuando las circunstancias son más propicias, pero en ningún caso tienen intención de mantener esas posiciones hasta el vencimiento de dichos bonos y por tanto tienen un criterio de valoración distinto. Estos bonos sí se valoran a precio de mercado y por tanto ocasionan ganancias o pérdidas netas que, aunque no están realizadas, impactan en los resultados del periodo en el que ocurren. Por el lado de los bonos que entran en la cartera HTM, tienen un tratamiento contable distinto. Estamos hablando de bonos que se compran con la intención de llevarlos a vencimiento. ¿Qué quiere eso decir? Bueno, pues que el banco cuenta con que llevando esa inversión hasta el vencimiento va a recibir la devolución del total del principal, es decir, el 100% del dinero invertido, y además por el camino va a cobrar una serie de cupones en concepto de tipo de interés que ofrece pues ese bono en función de las condiciones en las que se haya emitido. ¿Por qué es importante? Pues porque podemos comparar, conociendo estas diferencias entre la situación que llevó al colapso de los bancos que ya han quebrado y compararla con aquellos que son candidatos a tener grandes dificultades. Mirad esta tabla, yo creo que se ve muy bien, donde tenemos a los que ya han caído, como son Silicon Valley Bank, Signature Bank y First Republic. Y aquí tenemos en nuestras columnas distintas métricas. Por un lado, qué efectivo mantenían como porcentaje de los activos. Ya vemos que tenían en torno al 6,5%, 5,3%, First Republic muy bajo, 2%, y llama la atención que los siguientes dos candidatos a tener grandes problemas pueden ser Western Alliance Bank Corporation, que como veis tiene incluso un efectivo respecto al porcentaje de activos aún más bajo de 1,5, y en línea con los anteriores estaría PacWest Bancorp. Si miramos el capital, lo que llamamos el capital común tangible, vemos que Silicon Valley Bank tenía 11,8 mil millones, teníamos a Signature Bank con 7,3 mil millones y 12,8 mil millones a First Republic. Cuando nos vamos a las cifras de los otros dos bancos, vemos que son mucho más pequeñitos, y las pérdidas no realizadas en sus carteras, primero de AFS, como veis aquí, son 811,1 y 890. Son pérdidas incluso mayores que las que tenía en cartera First Republic. En cuanto a las pérdidas no realizadas en la cartera que llamábamos antes HTM, esa que se lleva a vencimiento, vemos que Silicon Valley, que era de los más grandes, tenía 15,1 mil millones, First Republic tenía 4,8 mil millones, y en este caso pues los datos no tengo los de PacWest Corporation, pero los de Western Alliance Corporation, como veis, pues son mucho más pequeños en términos de tamaño, aunque como hemos visto ya antes también se trata de un banco mucho más local. Por el lado de lo que ha pasado con First Republic Bank y comparándolo con los otros dos candidatos a tener problemas en los próximos días, PacWest Bancorp y Western Alliance, como podéis ver, tenían un total de depósitos muy inferiores a los bancos que ya han quebrado. Son bancos más pequeños. Ya veis que no tiene nada que ver esta cifra de First Republic, que se parecía bastante a la cifra de Silicon Valley Bank,
con los otros dos bancos, mucho más pequeños. Las cuentas totales con importes por cliente superiores a $250.000, que son esas cantidades que sobre el papel no estaban garantizadas por el FEDIC, pero que ya vemos que a medida que van entrando en distintos problemas, el FEDIC amplía la cobertura de esos depósitos con el respaldo de la Reserva Federal y por supuesto del Tesoro estadounidense. Pues como decíamos, ya veis que las cuentas totales también son mucho más numerosas en ambos casos que aquellas que tienen en su balance en este momento los siguientes dos bancos más problemáticos. Pero tal vez para poder comparar peras con peras y manzanas con manzanas, no podemos tomar en términos absolutos estos datos de los depósitos que estaban asegurados o no asegurados, sino expresarlos en porcentaje del total de depósitos que tenían a 31 del 12 de 2022. Es una manera de saber más o menos el grado de riesgo, de no cobertura que había en cada banco. Y ahí lo veis, si Silicon Valley Bank tenía un 89% de sus depósitos no asegurados y First Republic tenía un 79%, en el caso de PacWest Bank Corporation ese porcentaje es mucho más bajo, pero no es así en el caso de Western Alliance, que básicamente tiene unos ratios muy similares a los de First Republic. Por el lado del comportamiento en términos bursátiles, bueno, el patrón que vivimos en First Republic, como diría Mark Twain, no es idéntica a la historia, pero como rima. Tuvimos un desplome inicial muy potente, una fase donde parecía que la crisis bancaria estaba bajo control, en la que los valores tendieron a recuperar ligeramente, y posteriormente con la ruptura de esta zona pues se produjo el colapso que dio lugar a la intervención y la compra por parte de JP Morgan. En el caso de Pacific Western Bank, como podéis ver, también hubo la primera fase de colapso, la recuperación posterior, y desde que ha roto esta zona de aquí estamos viendo una aceleración a la baja bastante preocupante, que probablemente va a tener un desenlace muy similar a lo que hemos visto con el First Republic o con Silicon Valley Bank, para estos nombres que están ya perdiendo pues más de un 90% de su valoración bursátil, y donde la confianza pues está en mínimos, teniendo en cuenta que este problema no parece que se esté atajando, se está intentando intervenir para que no haya un efecto contagio, pero ese efecto contagio da la sensación de que cada vez es mayor. Y uno de los indicadores que os diría que sigáis de cerca, porque es muy relevante a efectos de saber si esta crisis se nos va de las manos, es vigilar el Russell 2000, el índice de pequeñas compañías con un peso importante en el sector bancario, y que además no olvidemos que buena parte de los problemas que puedan desencadenar estas quiebras de bancos es que en el caso de no seguir garantizando la accesibilidad al dinero a aquellas compañías y altos patrimonios que tenían sus depósitos en este tipo de bancos, se podría producir un efecto muy explosivo dentro de startups y compañías que utilizaban estos bancos para financiar esos proyectos de gran crecimiento futuro, pero que si no tienen el respaldo de la liquidez en el corto plazo no son viables. Por tanto, ojo a 1640 más o menos el soporte del Russell 2000. Estamos hablando de los techos que se alcanzaron en 2019, de los techos de 2018, y ha servido de soporte pues para el ataque que se dio en 2022 y a lo largo de este año. Si perdiésemos este nivel de suelos, es muy probable que el movimiento se acelere de forma brusca hacia abajo, y aunque el aspecto técnico es mucho peor en el Russell 2000 que en cualquier otro índice estadounidense en este momento, si se pierde esa cota de nivel de soporte por parte de este índice, es muy probable que arrastre, aunque sea en menor medida, pero que arrastre a otros índices más globales como el S&P 500 o incluso el Nasdaq. Y ya sabemos que cuando pasa algo severo en la bolsa americana es muy difícil que el resto del mundo se libre. Así que atentos, porque estamos emulando un poco, yo lo viví en mis propias carnes, pero emulando un poco esta manera de pensar que se tenía en 2007, ¿no? Cuando cae Bear Stearns y se buscan los primeros arreglos y se da por hecho que la crisis no va a ir a más. Y fijaos luego lo que nos quedaba en 2008. No quiere decir que sea
necesariamente una réplica o algo similar, pero desde luego hay que ser cuidadoso a la hora de entender que el movimiento en el que, o el entorno en el que nos estamos moviendo es tremendamente delicado y que podría estallar en un momento dado, generando pues dosis de alta volatilidad y una sensación de que tal vez se está replicando una crisis bancaria que ya vivimos hace 15 años. Suerte a todos y nos vemos en la siguiente explicación.